Sentirse solo cuando uno juega puede ser una experiencia mortal para algunas personas. Rodearse de cientos o miles de jugadores, partida tras partida, sesión tras sesión, pero tener ese profundo sentimiento de que no se puede desarrollar una relación a poco más de unas cuantas rondas o unos cuantos minutos. El experimentar una actividad como jugar su juego favorito, pero no poder compartirlo con nadie más. Algunas personas, hábiles y compatibles en diferentes círculos sociales y actividades, no tendrán el mínimo problema, pero otras personas sí. No cabe la menor duda que el gaming es un gran aliado en este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo puede ser un factor frustrante y limitante para encontrar soluciones. Permítanme explicarme. Esta idea nació por diferentes razones. La primera, por proyecciones personales, del pasado y posiblemente actuales. Situaciones específicas que tal vez no logré resolver de una forma eficiente, o al menos en su tiempo. Y con el pasar de los años, aprendí a entenderlas. La segunda razón es un conjunto de personas que son importantes para mí o que al menos significan. Una gran cantidad de ellas son seguidores míos desde hace mucho tiempo. Y con el objetivo de sentirse mejor, han buscado soluciones, muchas veces no siendo las mejores. Es importante decir que no planeo reemplazar la ayuda profesional que existe, ya que no soy una persona calificada para hacerlo. Sin embargo, soy un fiel creyente de que no todas las personas allá afuera necesitan o quieren de esta ayuda profesional. Hay algunas situaciones específicas en las que puede ser más útil compartir con alguna persona que haya tenido una experiencia parecida y tal vez dar ciertas soluciones que pueden llegar a ser compatibles con el tipo de pensamiento que esta persona tiene. Teniendo en cuenta que cada persona y organismo es un mundo y universo independiente, me gustaría dar algunas soluciones ante este tipo de situaciones para que haya un poco más de paz mental al menos, y evitar esos malos ratos o hasta situaciones que ponen en peligro la vida de una persona. En mi opinión personal hay 3 posibles salidas y soluciones ante una situación así. La primera, que muy probablemente es una solución inaceptable para muchas personas y que simplemente no va a ser su caso, pero me gustaría compartirla. Valorar y aceptar el sentirse solo. Al menos en mi caso particular, conforme pasaron los años me fui dando cuenta que el sentirme solo era por el simple hecho de no compartir lo suficiente conmigo mismo. Tal vez fundar mi juicio en base a redes sociales, vivencias que prometían ser las mejores, o como es costumbre en este mundo actual, cortinas de humo que son una mentira total. Sonará un poco triste y miserable, pero créanme que el compartir con uno mismo, el aprender cosas nuevas, el intentar mejorar como jugador, como persona, invirtiendo tiempo en el juego que a uno le gusta, tal vez la disciplina que a uno le gusta, y ver resultados positivos al final, puede ser algo recompensante. No tiene nada de malo el saber estar solo y compartir consigo mismo. La segunda opción, buscar gente. Siempre encontré la respuesta habitual a esta situación un tanto cínica. Una persona que tiene problemas con sentimientos de soledad y que busca conocer y encontrar a nuevas personas para crear nuevas relaciones, que muy probablemente no conoce ni a una sola persona que actúe como un nodo principal en crear estas nuevas conexiones. La respuesta habitual que al menos yo he visto es: sal, conoce gente, ve a los lugares en donde está la gente y socializa. Hay un punto válido en esto, pero el otro creo que es un error total. Tengamos en cuenta que hasta el día de hoy esta persona no ha podido socializar o no ha tenido el coraje, la decisión, la capacidad o simplemente no ha sido compatible con los círculos sociales que esta persona ha tenido o experimentado en el lapso de su vida. Por esto creo que esta es una respuesta completamente cínica. O tal vez que viene de la ignorancia al no poder entender muy bien a este individuo o persona en particular. Sin embargo, creo que esto no es excusa para no empezar desde la parte más fundamental y crítica del asunto, que es crear una nueva conexión. Pero ¿cómo hacerlo si no voy a lugares en donde la gente de mi edad está, con mis mismos intereses o gustos? ¿Cómo puedo yo crear este lugar? Para las personas que entran en este grupo o en esta categoría, me gustaría dar un ejemplo.
Tomando en cuenta esas personas que ven como una opción poco ortodoxa el hecho de salir a un lugar random a hablarle a la gente de la nada, sin conocerla, sin que nadie los conecte con esas personas, y entiendo por dónde viene ese pensamiento, me gustaría decir que Discord es una gran opción. Están en gaming, posiblemente hay un juego que ya tenga una comunidad en donde puedan empezar a conocer el juego y conocer a gente también. De esa idea nace este ejemplo. Voy a ir al Discord de The Division, que es un juego que he estado jugando más o menos por 150 200 horas, que no son tantas horas. Me interesa conocer más el juego y me interesaría conocer a alguien posiblemente si estuviera en esa situación que le guste también este juego. Obviamente creo que es una idea muy incómoda para muchos el hecho de entrar a un grupo que ya está hecho, que posiblemente ya tiene gente que se conozca. Por eso creo que es una buena idea buscar a una persona que esté buscando otras con quien jugar, o tal vez un par de personas o hasta 3 que estén buscando también una partida o conocer gente nueva igualmente en su juego favorito. Voy a intentarlo. Yo, what's up, man? Yep, going well. What are you playing? Are you playing Incursion now? Yep. What is your level, like your watch level? 70k. 70 what? 70,000 level in the watch? Mm-hmm. Oh, that's crazy. You have 14,000 hours in the game? Yeah. How long you been it playing? is. Since day one. Oh my god. It'll be a Tunga. Bullet Yeah, Tunga. of course. Bullet. Hit him. Oh my god. Okay. Where are you? Okay, I'm gonna try to rest him. Right in the middle here. I see him. Rest. I got you. You rest. Yep. Do you want to do pool table again? I'm gonna kill the tank. Give me a second. He's dead. Bullet Oh, this he- time. He's dead. There he's you dead, go, he's- boys. Good shot, man. Oh, Oh. thank you, God. Nice, man. It's an undercover disguise for Jesus. What are you talking about? Yeah, this is probably how Jesus looked on the cross. Like entirely dripped out. What? Over 40 years old, preying on young men. Nice to meet you guys. I It bet was my fun. build will- I bet my build will. Nadie lo sabe, pero esa persona que conociste por primera vez en Discord, gracias a que le hablaste por primera vez, se puede convertir en tu mejor amigo. No vayamos lejos. Yo conocí a mi mejor amigo, Greenbrief o Zack, gracias a una persona random que conocí en un servidor random de Counter-Strike. Esas son las distancias a las que se puede llegar con la gente si comienzas hablándole a alguien por primera vez. Pero hay una tercera opción. Y esto es que no todo lo que buscamos o necesitamos son las personas. Es cierto, somos seres humanos y por tanto somos seres sociales, que necesitamos un sistema en donde poder interactuar, en donde poder impulsar actividades que provengan y que lleven a otras personas. Aunque en la mayoría de los casos el sentirse solo es por falta de un individuo o del factor persona, hay veces que eso que nos hace falta no tiene por qué ser un individuo o una parte de la raza humana. Un perro, un gato, un objeto. Es difícil y a veces hasta insensato el decir que un objeto, un animal o hasta una situación puede reemplazar a una persona. Pero creo que esa es la realidad. No es porque sea más importante que un ser humano. Es porque posiblemente eso nos llena más en ese momento y con lo que podemos tener más paz mental. Diciendo esto, es importante tener prácticas sanas y no proyectarse en objetos materiales, ya que una caída por gravedad total podría ser el dar el mismo valor a un objeto querido que a una persona querida o que se podría querer en un futuro. No hay que proyectar una falta con otra. Más bien, es ayudarse de las cosas que uno tiene acceso para sentirse mejor. Existimos y vivimos en un mundo el cual cambia cada segundo, más que cualquier otra época. Las estimulaciones externas son un factor de riesgo, las cuales pueden afectar el funcionamiento, pensamiento y evolución de una persona. No se dejen llevar por estas estimulaciones. No se dejen llevar por el hecho de que el mundo es perfecto y las personas tienen vidas perfectas. No,
No las tenemos ni de cerca. El que se dice ser millonario, tal vez no lo es tanto. El que dice estar completamente feliz, tal vez no es tan así. El que presume estar rodeado de miles de personas y que todos son sus amigos y nunca se ha sentido solo, posiblemente es la persona que más sola, vacía y frustrada está en la faz de la tierra. Es importante que nunca dejen de ser ustedes mismos solo por encajar. Que me queda claro, hay muchas personas que no han encajado en un solo círculo social en toda su vida. Pero está bien, si hay cosas que corregir, corríjanlas. Y si hay cosas que simplemente son parte de su personalidad, llegará un momento en que haya un círculo, una persona, un jugador, un competidor, un diseñador, quién sabe, que valore esas cosas y que pueda promoverlas y compartirlas con ustedes. Y piensen en algo, si están vivos, es que no están solos. Si este video les gustó, pueden dejar un me gusta y un comentario en el video, así como suscribirse al canal para más. Gente, mucha paz, nos vemos. Hasta la próxima.